Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos entonces ahora a comenzar la unidad número 2 de matemáticas. Recuerden que estamos viendo un curso de matemáticas para grado 11 de educación media y entonces comenzamos con la unidad número 2. La unidad número 1 fue acerca de la teoría de conjuntos y ahora entonces la unidad 2, números reales. Bueno, esta es la clase número 1. En esta clase entonces vamos a aprender a identificar los diferentes conjuntos numéricos, los naturales, enteros, racionales, irracionales. Vamos a recordar un poquito acerca de esto y algunas cositas que son muy importantes a la hora de abordar las pruebas Saber 11 acerca de este tema de los números reales. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos. Los números reales. Entonces, saberes previos. Primero, escribe 5 números comprendidos entre 1 y 2. Bueno, vamos a suponer que tenemos por aquí una recta numérica y, por ejemplo, por aquí el -2, el -1, el 0, el 1. Por aquí vamos a ubicar, por ejemplo, el 2, por ejemplo, el 3. El ejercicio me pide escribir 5 números comprendidos entre el 1 y el 2. Bueno, listo, entonces solución. Un número podría ser, por ejemplo, el 1,28. ¿Listo? Podría ser. Otro número, por ejemplo, que está entre el 1 y el 2, por ejemplo, 3 medios. Si nosotros hacemos 3 dividido entre 2, eso da 1,5. 1,5. Efectivamente está en la mitad entre el 1 y el 2. Otro número, por ejemplo, podría ser 1,6. ¿Listo? 1,6 es un número que se encuentra entre 1 y 2. Otro ejemplo podría ser raíz cuadrada de 2. Si nosotros encontramos raíz cuadrada de 2, eso da 1,4142, bueno, aproximadamente. Y efectivamente este número está entre 1 y 2. Otro número, por ejemplo, podría ser 1,99. 1,99 se encuentra entre 1 y 2. ¿Listo? Y ya, tenemos 5 números comprendidos entre el 1 y el 2. Bueno, ahora, algo que es bueno que nosotros vayamos entendiendo es que entre el 1 y el 2, ¿cuántos números hay? Saber cuántos números hay entre estos dos. Entonces, si hablamos de números reales, entre el 1 y el 2 hay infinitos números reales. Entonces, hay infinitos números que los podemos ubicar aquí. Cuando eso ocurre, cuando tenemos una cantidad infinita entre dos números, eso es una propiedad que se llama densidad. Densidad. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de densidad, estamos diciendo que entre dos números reales existen infinitos, en este caso, números reales. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vamos a ver también más adelante cuando estemos viendo los diferentes tipos de conjuntos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con los números naturales. Los números naturales, bueno, se representan con la letra n y son los siguientes: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y se va hasta el infinito. Se utilizan para contar cosas, objetos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros contamos 5 vacas, entonces uno dice, bueno, hay 5 vacas, pero uno nunca va a decir, por ejemplo, en la finca hay 8,3 vacas. ¿Listo? Entonces, este tipo de números, que se llaman números decimales, no están aquí dentro. ¿Listo? Entonces son estos números que se utilizan para contar cosas, objetos de la naturaleza. Ni tampoco podemos decir que la conejita tuvo 7 tercios conejos. ¿Listo? Estas cantidades no se utilizan para contar cosas, objetos de la naturaleza. ¿Listo? Bueno, los números naturales comienzan desde el 1. Entonces, el primero de los números naturales es el 1. ¿Listo? Pero se introduce el 0 cuando se lo necesita. Ah, ya. Entonces, también como número natural lo podemos ubicar el 0. Es decir, si alguien me dice que los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, ¿está bien? Sí, perfectamente, eso está muy bien. Hay autores que consideran que el 0 no es un número natural, hay otros que consideran que el 0 sí es un número natural, entonces no hay problema. Es decir, no hay
no se ha llegado a un acuerdo aún en determinar si el 0 en sí es un número natural o no. Entonces, algunos autores toman el 0 como un número natural y otros no lo toman. Entonces, no hay ningún problema. Y otros han decidido llamar así. Entonces, llaman n sub 0 y así sí ya lo toman el 0 como un número que está dentro de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, n sub 0 serían los números naturales incluidos el 0. ¿Listo? Entonces, cuando veamos n sub 0, entonces allí sí me está garantizando que el 0 está incluido dentro de ese conjunto de los números naturales, y este conjunto tiene un nombre particular, se llaman los números cardinales. ¿Listo? ¿Qué es un cardinal? Es cuando queremos asignarle un número a un conjunto. Entonces el conjunto vacío, por ejemplo, carece de elementos, el conjunto unitario tiene un elemento y así los demás. ¿Listo? O sea, simplemente como que asignarle una cantidad de elementos a un conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos se introduce el 0 cuando se lo necesita, por ejemplo, cuando hablamos de un módulo para la suma. Entonces recuerde que el módulo para la suma es ¿cuál? Es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado con 0 da el mismo número. Por ejemplo, 3 más 0 es 3. ¿Listo? Entonces 0 viene a ser el módulo para la suma, y si necesitamos hablar de un módulo para la suma, entonces necesitamos al 0 considerarlo como un número natural. Muy bien, continuamos. Vamos a mirar las propiedades de los números naturales. Primera, n es un conjunto infinito. Ya sabemos eso. Infinito quiere decir que no tiene fin. Es decir, si nosotros empezamos a contar todos los números naturales, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue contando, pasará el día y llegará hasta un valor. Supongamos que llegó hasta 999.380. Pero ahí no ha terminado. Si al otro día vuelve, se levanta y sigue juiciosito contando, así va a pasar un año y ha llegado hasta un valor bastante grande y sigue contando. O sea, siempre va a haber un valor más grande. Entonces, nunca va a terminar de contarlos. O sea, eso se llama infinito. Nunca termina. Listo. Segunda propiedad. N es un conjunto discreto. Entonces, vamos a ir aprendiendo qué es esto. Y aquí está explicado. Es decir, entre dos números naturales existe un número finito de números naturales. Bueno, entonces, recuerden que hace rato habíamos preguntado que cuántos números hay entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? Hicimos una recta numérica. Ahora, si hablamos de números naturales, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si aquí tenemos el 0, por aquí el 1, por aquí el 2, por aquí el 3. Si hablamos de números naturales y queremos encontrar cuántos números naturales hay entre el 1 y el 2, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Entonces, en ese caso, la respuesta es que no hay ningún número natural entre el 1 y el 2. No hay números naturales. ¿Listo? No hay. Entonces, eso significa un conjunto discreto, que entre dos números cualesquiera, por ejemplo, bueno, supongamos, voy a poner por acá otros números más y queremos saber cuántos números naturales, por ejemplo, hay entre el 2 y el 7. Un conjunto discreto quiere decir que yo puedo contarlos. Por eso aquí dice, mire, entre dos números naturales existe un número finito. Cuando hablamos de una cantidad finita una cantidad finita, estamos queriendo decir que se puede contar. Y cuando decimos infinito, quiere decir que no los podemos contar. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, entre dos, el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto, porque dados dos números naturales, yo puedo saber cuántos números naturales hay entre estos dos. Por ejemplo, entre el 2 y el 7, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, hay 4 números. ¿Listo? Bueno, tercera propiedad. N tiene 1 como primer elemento. Entonces, mire, para nuestro estudio, nosotros vamos a considerar al 1 como primer número natural. Entonces no se olviden que hay autores que ubican el 0 como número natural, pero en nuestro caso no lo vamos a ubicar el 0 como número natural, sino que vamos a empezar desde el 1. ¿Listo? No tiene último elemento, esto sigue hasta el infinito, no hay un último elemento. Así sea un número bastante grande que usted piense, siempre va a haber uno que es más grande. Cuarta propiedad, si A pertenece a los naturales y A es diferente de 1, entonces A menos 1 tiene un nombre, se llama antecesor.
y A más 1 se llama sucesor. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 4, entonces el 4 va a tener un sucesor y un antecesor. Sucesor es el que le sigue, el sucesor de 4 es el 5. Este se llama sucesor. Y también tiene un antecesor, el que está antes. Este se llama el antecesor. El antecesor del 4, ¿quién es? Es el 3. Porque aquí dice A diferente de 1. Todo número diferente de 1 tiene antecesor y sucesor. Resulta que como el 0 no lo consideramos como un número natural, ¿qué va a pasar con el 1? El 1 tiene sucesor, que sería el 2, pero como número natural no tiene antecesor. Por eso decimos, todo número diferente de 1 tiene antecesor y sucesor. El 1 solamente tiene sucesor, pero no tiene antecesor. ¿Listo? Un número natural y su sucesor tienen un nombre, se llaman consecutivos. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, dos números consecutivos, entonces, por ejemplo, podría ser el 8 y el 9, se llaman consecutivos. ¿Por qué se llaman así? Porque van seguidos. El uno va seguido del otro. ¿Listo? Quinta propiedad. N no completa la recta. ¿Cómo así? Tenemos la recta numérica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir no completarla? Que hay huecos. Miren, todo esto que estoy marcando ahorita es hueco. Todo esto que está aquí es hueco. ¿Qué es hueco? Que allí no hay nada. O sea, que aquí no hay ningún número natural. Eso quiere decir que no completa la recta. Que hay huecos. Hay huecos. Son huecos grandes, miren. ¿Ya? Y cuando hablamos de hueco, ¿qué es que queremos decir? Que allí no hay ningún número natural. ¿Listo? Entonces, los números naturales no van a completar la recta numérica. En los naturales, la adición y multiplicación son operaciones internas. ¿Qué quiere decir una operación interna? Que combina elementos del mismo conjunto y produce elementos del mismo conjunto. ¿Cómo así? Bueno, supongamos que aquí tenemos el conjunto de los números naturales. Entonces, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. ¿Qué pasa si sumamos dos números naturales? Por ejemplo, el 3 con el 2. Si sumamos 3 más 2, eso da 5. ¿Quién es 5? 5 es otro número natural. Estamos diciendo que si sumamos dos números naturales, obtenemos otro número natural. Lo mismo sucede con la multiplicación. Si nosotros multiplicamos dos números naturales, por ejemplo, el 3 y el 2, si los multiplicamos, 3 por 2 da 6. ¿Qué es el 6? Es otro número natural. A eso se le llaman operaciones internas. Entonces, la suma es una operación interna, la multiplicación también. Pregunta, ¿la resta en los números naturales será una operación interna? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Entonces, efectivamente, la resta no es una operación interna. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros vamos a restar 4 menos 7, ¿cuánto da eso? Dentro de los números naturales no hay un resultado, no hay ningún número natural que sea el resultado de la operación 4 menos 7. Entonces tenemos que la resta no es una operación interna en el conjunto de los números naturales. ¿Qué pasa con la división? ¿Será una operación interna? Vamos a ver. En otras palabras, ¿será que si dividimos siempre dos números naturales, el resultado es otro número natural? La respuesta es no. Por ejemplo, si dividimos 3 entre 2, ¿cuánto da? Da 1.5. Y este dijimos que no es un número natural. ¿Listo? Entonces la división no es una operación interna. Esta operación interna, cuando ustedes estaban en la escuela, les dieron un nombre o la llamaron propiedad clausurativa. Entonces, ¿qué dice la propiedad clausurativa? Que si sumamos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Que si multiplicamos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Y esa propiedad no se cumple para la resta ni tampoco para la división dentro del conjunto de los números naturales. Bueno, vamos a continuar. Pasamos ahora a otro conjunto numérico muy importante. Después de los números naturales aparecen los números enteros. Se representan con la letra Z. Y aparecen para resolver estos problemas, 3 menos 7. Recuerden que dentro del conjunto de los números naturales esto no se puede encontrar, no hay ningún número natural. ¿Listo? Que, que cumpla esta operación, es decir, 3 menos 7 no tiene resultado dentro del conjunto de los números naturales. Entonces dice que no se pueden resolver en el conjunto de los números naturales.
Pero entonces para ello aparecen los números enteros y allí ya tiene el resultado. Miren, 3 menos 7, ¿cuánto es? El resultado es menos 4. ¿Listo? Entonces allí ya aparece otro tipo de números. Bueno, entonces vamos a ver. Los números enteros es el conjunto que además de contener los naturales, entonces ¿cuáles son los naturales? Los que vienen de aquí para acá. Estos son los números naturales. Además de estos, y el 0, miren, aquí también está el 0, contiene ¿quiénes? Los opuestos de los naturales. ¿Cuáles son los opuestos? Por ejemplo, el opuesto del 1 es el menos 1, el opuesto del 2, el menos 2, el opuesto del 3, el menos 3, el opuesto del 4, el menos 4. Entonces, los números enteros contienen los naturales, contienen el 0 y contienen los opuestos de los números naturales. ¿Listo? Dentro de los enteros hay unos que se llaman enteros positivos. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3 y el 4. Estos, si ustedes se dan cuenta, son estos mismos, los números naturales. Entonces, a veces se habla de números naturales o a veces se habla de enteros positivos. Entonces, cuando me hablan de enteros positivos, son los mismos números naturales. También hay algo que se llaman los enteros negativos. ¿Cuáles son? Vienen desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Hasta ahí termina. Y en sí, entonces, los números enteros están formados por enteros positivos, unión, enteros negativos, unión, el 0. ¿Listo? Bueno, eso sería entonces los números enteros. Vamos a ver las propiedades que cumplen los números enteros. Primero, Z es un conjunto infinito, ya dijimos. No tiene fin, nunca vamos a terminar de escribir todos los números enteros. Segunda propiedad, eres un conjunto discreto, ya dijimos. Volvemos a explicar. Entonces, bueno, vamos a ubicar la recta numérica menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, ¿qué es un conjunto discreto? Dijimos que discreto es que si yo doy dos números, en este caso enteros, puedo contar cuántos números enteros hay entre estos dos. Contémoslos. Hay 1, 2, 3, 4 números enteros. Bueno, y aquí surge una pregunta que yo les dejo a ustedes. Dados dos números enteros, cualquiera, por ejemplo, el menos 8 y por ejemplo el 25, la pregunta es, ¿cuántos enteros hay entre esos dos? ¿Listo? Bueno, ¿cuántos enteros hay entre esos dos? Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, una forma pues para saber es ponerme a escribir todos los enteros que hay. Entonces empieza a escribir el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, etcétera. ¿Listo? Hasta llegar hasta el 24. Y los cuenta cuántos hay y dice, bueno, entre el menos 8 y 25 hay tantos números. Pero entonces yo quiero que ustedes piensen una forma más rápida, teniendo en cuenta estos dos, que serían los extremos, para saber cuántos enteros hay entre dos números cualesquiera. ¿Listo? Por ejemplo, si me dan el número, pongámosle 74 y el número 1816, ¿cuántos números enteros o números naturales, si así lo quiere, hay entre estos dos números, sin ponerse a escribir uno por uno? ¿Listo? Bueno, se les dejo allí para que ustedes lo piensen. Vamos a continuar. Entonces, dijimos que discreto significa que, dados dos números enteros, puedo contar cuántos números enteros hay entre esos dos. Tercero, los enteros no tienen primer elemento ni último elemento. Entonces, si ubicamos la recta numérica, entonces, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es el primerito? No tiene. ¿Cuál es el último? Tampoco tiene. Cuarta, si A es un número entero, A menos 1 se llama antecesor y A más 1 se llama el sucesor. Listo, esto ya lo habíamos explicado un poquitico anteriormente, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el menos 2, todo número entero va a tener un sucesor, en este caso que es el menos 1, y también va a tener un antecesor, que en este caso es el menos 3. Quinta, en los enteros la adición, sustracción y multiplicación son operaciones internas. Listo, entonces vamos a recordar qué es eso de una operación interna. Listo, bueno, voy a suponer que por aquí tenemos a los números enteros. Por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Bueno, y entonces vamos a mirar si la suma, la resta
la multiplicación y la división son operaciones internas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa una operación interna? Que combina elementos del mismo conjunto y produce elementos del mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, la suma. Vamos a tomar el menos 3 y le voy a sumar el 2. ¿Cuál es el resultado? Menos 1. ¿Qué es el menos 1? Es un número entero. ¿Listo? Es un número entero. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que la suma de dos números enteros, el resultado es otro número entero. Entonces, eso se llama propiedad interna. O sea, cumple la operación interna. Vamos a ver si la resta en los números enteros es una operación interna. Entonces, vamos a tomar dos números enteros cualesquiera y los vamos a restar. Por ejemplo, el menos 4 lo voy a restar con el menos 6. ¿Listo? Vamos a ver cuánto da. Entonces vamos a operar aquí. Menos 4, aquí se multiplican signos para eliminar el paréntesis. Menos por menos da más. Entonces tenemos menos 4 más 6. Menos 4 más 6 es 2. ¿Quién es 2? Es un número entero. Entonces la resta sí es una operación interna. La resta de números enteros da como resultado otro número entero. Vamos a ver si la multiplicación en los números enteros es una operación interna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el menos 4 y lo vamos a multiplicar por el menos 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cómo se multiplican enteros? Primero los signos, menos por menos da más. Luego los números, 4 por 2 da 8. ¿Quién es 8? 8 es un número entero. Entonces, la multiplicación también es una operación interna. Si multiplicamos dos números enteros, vamos a obtener otro número entero. ¿Qué pasará con la división? Vamos a dividir dos números enteros. Por ejemplo, dividamos el 5, dividámoslo entre 4. ¿Cuánto es eso? A ver, hagamos la división. 5 dividido entre 4. 4 por 1, 4, a 5, 1, bajo el 0, 4 por 2, 8, a 10, 2, aumento un 0, 5 por 4, 20, 20, 0. Eso da 1,25. ¿Y 1,25 es un número entero? No, entonces no pertenece a los números enteros. ¿Eso significa que la división es una operación interna? No es una operación interna. Si dividimos dos números enteros, no siempre va a dar un número entero. A veces sí, pero no siempre va a dar un número entero. Listo. Ecuaciones como ax igual a b, donde x es igual a b sobre a, lo que se hace aquí es simplemente despejar x, entonces la a que está multiplicando va a dividir. ¿Qué pasa con esas ecuaciones? No siempre se pueden resolver en los números enteros. Para esto aparecen el conjunto Q. Entonces, para ello, para resolver ecuaciones de este estilo, aparece otro conjunto numérico llamado los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Bueno, los números racionales se representan con la letra Q y está formado por todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B. Esto se lee tal que A, B son números enteros, pero B tiene que ser diferente de 0. ¿Quién es B? Este de acá debajito. Ahora vamos a ver más adelantico por qué razón este de acá debajo tiene que ser diferente de 0. Antes veamos unas propiedades. Primera, Q es un conjunto infinito, ya sabemos. Nunca va a terminar de escribir todos los números racionales. Segundo, Q es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir eso? Entonces recuerde que en un principio por acá, cuando estábamos empezando, habíamos explicado sobre la densidad y dijimos que luego vamos a tocar ese tema. Listo, entonces vamos a abordar el tema de la densidad de los números. Precisamente los números racionales es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir? Que entre dos números racionales existen ¿cuántos? Infinitos números racionales. Entonces, si por ejemplo tenemos la recta numérica menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Si tomo dos números racionales cualesquiera, por ejemplo, tomemos aquí, por aquí en la mitad está 3 medios, y tomemos el menos 2, que también es un número racional. Pregunta, ¿cuántos números racionales hay entre el menos 2 y el 3 medios? La respuesta es infinitos números, son infinitos números racionales. ¿Listo? Tercero, Q no tiene primero ni último elemento, entonces no hay ningún primer número racional ni tampoco un último número racional. Cuarto, en Q no hay antecesor ni sucesor. Ah, mire, entonces, en los naturales y en los enteros sí había antecesor y sucesor, pero en los racionales ya no.
Entonces, aquí en los racionales no puedo decir cuál es el sucesor de 3 medios. ¿Cuál le sigue a 3 medios? No hay, no tiene sucesor. ¿Listo? ¿Por qué razón no tiene? Porque siempre que usted piense que el sucesor es cualquier número, por ejemplo, mire, ¿cuál es el sucesor del 2? Alguien puede decir, ah, no, pues el que le sigue es el 2,1, pero no, resulta que entre el 2 y el 2,1 hay infinitos números. Un ejemplo podría ser el 2,01. Y entre el 2 y el 2,01 hay más números infinitos, por ejemplo el 2,001. Y así entre el 2 y el 2,01 hay otro más cerquita que sería el 2,00001. Entonces no hay sucesor ni tampoco va a haber antecesor. Dice así, entre dos números racionales siempre existe otro número racional. Ejemplo, sean PQ racionales, entre ellos está P más Q sobre 2, que viene a ser el punto medio entre P y Q. Entonces esto es muy importante. Siempre que a mí me den dos números racionales, ¿cómo puedo encontrar el número que está en la mitad? Por ejemplo, ¿cuál está en la mitad entre el menos 2 y el 3 medios? ¿Qué tengo que hacer? Sumar el menos 2 con el 3 medios, el resultado dividirlo entre 2 y eso me da el punto medio. Entonces aquí sería menos 2 por 2 da menos 4, más 3 da menos 1, sería menos 1 medio, dividido entre 2, aplicamos ley de la oreja, extremos y medios, y aquí me quedaría menos 1 cuarto. Es decir, el punto medio entre menos 2 y 3 medios es menos 1 cuarto, que sería más o menos por aquí. ¿Listo? Ese sería el número que está en la mitad. Y si usted quiere entre el menos 2 y el menos 1 cuarto ubicar el número que está en la mitad, hace lo mismo. Suma el menos 2 con menos 1 cuarto, el resultado lo divide entre 2 y listo, encontró la mitad. Y siempre usted va a poder encontrar la mitad entre este y este otra vez y 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 otra vez de forma infinita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué b tiene que ser diferente de 0? Entonces, recuerde que habíamos dicho que b es diferente de 0. ¿Quién es b? El denominador. Y habíamos dicho que más adelante vamos a explicar por qué es diferente de 0. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Por qué razón ese b que está allí debajo tiene que ser diferente de 0? Alguien que me conteste. Muy bien, la respuesta es porque la división por 0, no existe. No se puede dividir entre 0. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, 3 dividido entre 0, ¿cuál es el resultado? No hay. No hay ningún número natural que multiplicado por 0 le vaya a dar 3. Entonces, por eso, cuando tenemos el 0 abajo, no hay división. No existe. Segundo, los números enteros están contenidos en los racionales, es decir, Z está contenido en Q. Respuesta. Pregunta entonces, ¿todo número entero es racional? ¿Qué es un número racional? Un número que se puede escribir de la forma A sobre B. Y los números enteros, por ejemplo, el menos 3. ¿El menos 3 lo puedo escribir de la forma A sobre B? La respuesta es sí. ¿Cuál es la forma más fácil? Ponerle denominador 1. Si usted a todos los números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y eso se va hasta el más infinito y por acá el menos infinito, si a todos les pone denominador 1, ya quedarían escritos de la forma A sobre B como un número racional, con A y B enteros y el denominador diferente de 0. Entonces la respuesta es sí, sí, coma. Entonces vamos a justificar por qué los enteros están contenidos en los racionales. Entonces sí, coma, porque les puedo colocar denominador 1. Ejemplo, el 3. 3 es igual a 3 sobre 1. Listo. A toditos los enteros les puedo poner denominador 1 y ya quedan de la forma A sobre B. Tercero, los decimales finitos, que también se llaman exactos, corresponden a números racionales. Entonces, respuesta. La respuesta es sí. Entonces, bueno, aquí me faltó el espaciecito. Sí. Entonces, por ejemplo, 1,25, que es un decimal finito, si es que esto es un número racional, significa que lo debo poder escribir de la forma A sobre B.
Entonces, ¿cómo sería? Entonces, para convertir un decimal finito a fracción se hace así. Se escribe el número sin la coma, y abajo va el 1 y contamos las cifras decimales, 1 y 2. Entonces ponemos 2 ceros. Y simplificamos. Simplificamos. A ver, la quinta. 125 dividido entre 5. 5 por 2, 10, a 12, 2. 5 por 5, 25, 25, 0. 25. La quinta de 100 es 20. Otra vez la quinta de 25 es 5 y la quinta de 20 es 4. Listo, allí no se puede simplificar más. Entonces 1,25, que es un decimal finito, lo convertimos a fracción y me quedó 5 cuartos. Todos los decimales finitos los podemos escribir como fracciones. Cuarto, ¿los decimales periódicos corresponden a números racionales? Respuesta, sí. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Por ejemplo, este 0,66666 sigue repitiéndose, que se escribe así, 0,6 con una barrita o un arco encima. ¿Este es un decimal, este es un número racional? Sí, todos los decimales periódicos los puedo convertir a fracciones. En este caso 0,6666666, si no estoy mal, sería ¿cuánto? Un sexto. Bueno, entonces vamos a ver. 0,6 lo voy a escribir como fracción. Entonces, escribimos el número sin la coma, sería 6. Le vamos a dividir entre 9 y lo simplificamos. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. Entonces serían 2 tercios. 0,666 es 2 tercios. Si dividimos 2 entre 3, eso va a dar 0,6666666. Vamos a ver. 2 dividido entre 3. Me alcanza 0, 0,6 por 3, 18, 22, aumento un 0 y sigo. 6 por 3, 18, 22, aumento un 0 y sigo. 6 por 3, 18, 22 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, algo que pues es bueno también que ustedes recuerden es cómo convertir un decimal periódico a fracción. Cualquier decimal periódico, por ejemplo, el 3,5. ¿Cuál es la fracción que produce ese número? ¿Listo? Bueno, entonces una forma es poner el número sin la coma, restarle el número que está hasta antes del periodo, que sería el 3, y luego abajo iría por cada cifra que tiene el periodo, ponemos un 9, y por las cifras que no tienen periodo, como no, hasta ahí nomás, 9. Listo, entonces sería 35 menos 3 sobre 9. 35 menos 3, eso da 32 sobre 9. Y ya, en ese caso no se puede simplificar. Si dividimos 32 entre 9, va a dar esto. Vamos a ver, 32 dividido entre 9. Entonces sería 32 dividido entre 9. 9 por 3, 27. A 32, 5, aumentamos un 0, ponemos una coma. Esto me alcanza 5 por 9, 45, a 55, aumento un 0 y sigue el 5 por 9, 45, a 55 y sigue el 5 de forma indefinida. Sería 3,5555. Bueno, listo. Bueno, luego más adelante de pronto tendrán oportunidad para recordar estas cositas. Bueno, vamos a continuar. Nota. Podemos afirmar que los racionales están formados por los números enteros más las fracciones. También podemos decir que los números racionales les corresponde los decimales finitos, como por ejemplo el 2,83, y los decimales infinitos periódicos, como por ejemplo este, 1,2, 37, 37, 37. En este caso, esto lo podemos escribir así, 1,2 y 37, y encima del 37 una barra, indicando que este es el periodo. Entonces se llama decimal periódico. El 37 se va a seguir repitiendo de forma indefinida. ¿Listo? Los decimales periódicos se clasifican en puros y mixtos. ¿Qué es un decimal periódico puro? Cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 1,33333. Mire que el periodo empieza inmediatamente después de la coma. ¿Listo? Se lo escribe así. Y un decimal periódico mixto es cuando el periodo no empieza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo,
14,7, 23, 23, 23. Entonces esto se escribe 14,7 y luego el 23 y encima del 23 va el periodo. Miren que el periodo no empezó inmediatamente después de la coma y ese se llama un decimal periódico mixto. ¿Listo? Bueno, vamos a los números irracionales. Se representan con la letra I. Algunos también lo llaman Q asterisco. Bueno, son los números que no los puedo escribir de la forma A sobre B. Entonces recuerden que los números racionales son los números que se los puede escribir de la forma A sobre B. Aquí está. Y entonces los irracionales es lo contrario. O sea, los que no se los puede escribir de la forma A sobre B. Ejemplo de números irracionales, raíz de 2, que es 1,41, 42, 13 y se va hasta el infinito. Si gusta usted ubicar la raíz de 2 en la recta numérica, ¿qué hace? Entonces, por ejemplo, aquí estaría el 0. Por ejemplo, aquí estaría el 1, por acá el 2. Bueno, entonces nos ubicamos en el 1 y vamos a trazar aquí un triángulo rectángulo. ¿Listo? Toma un compás y baja. Y donde cae, allí tenemos la raíz cuadrada de 2. Esto es una forma de ubicar raíz cuadrada de 2 en la recta numérica. Bueno, otro ejemplo de número irracional es el número pi. El número pi se lo obtiene de dividir la longitud de la circunferencia dividido entre el diámetro. De allí aparece el número pi. Usted puede tomar en su casa cualquier objeto redondo, medirlo, medir el diámetro, dividir y eso le va a dar el número pi, un valor bastante cercano al número pi. Bueno, el número pi, el valor es 3,141592 y sigue. Sino que pues uno lo acerca en el bachillerato a 3,1416 o simplemente 3,14. Con 3,14 ya es suficiente. Lo que usted debe de entender es que estos números tienen infinitas cifras infinitas cifras decimales y no tiene periodo. O sea, van a seguir apareciendo y no hay periodo. ¿Listo? Esos son los números irracionales. Otro ejemplo es el número el número E. El número E, que equivale a 2,718281 y siguen apareciendo infinidad de cifras decimales. ¿Listo? Este número se lo conoce como el número de Euler. ¿Listo? Eso en honor a un matemático suizo llamado Leonhard Euler. ¿Listo? Bueno, aunque él no fue el que lo descubrió, bueno, digamos ya se sabía de su existencia, pero él es el que le halló más aplicaciones. Bueno, el número E proviene de esta serie 1 más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial más sigue así. De allí entonces aparece el número E o se lo puede obtener de esa serie. Y cuando estemos viendo límites también el número E aparece aquí. Límite es igual a límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. De allí también entonces aparece el número E. ¿Listo? Bueno, otro número irracional muy importante es phi. Este número llamado phi. Recuerde que esta es una letra del alfabeto griego llamada phi. Y su valor es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Si hacemos la operación da aproximadamente esto, 1,618033 puntos suspensivos. Se conoce como el número de oro. Esto es uno de los números importantes en las matemáticas, especialmente en la naturaleza. Lo mismo el número pi, el número e, son unos números muy importantes en las matemáticas. Y también tenemos este número, 1,01001301301 puntos suspensivos, se conoce como el número de Liouville. ¿Listo? Estos números se llaman irracionales. Este es un número decimal que parece periódico, pero no lo es. Fuera periódico si fuera 0,1,
luego 0,1, 0,1, pero miren que no. ¿Listo? Bueno, en general todas las raíces inexactas son números irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3, que es inexacta, raíz cúbica de 7, raíz cuarta de 5, etc. A los números irracionales les corresponden los decimales infinitos no periódicos. Entonces recuerden, a los racionales les corresponden los decimales finitos, también llamados exactos, y le corresponden los decimales periódicos. O sea, siempre que tengamos un decimal finito, lo podemos escribir como fracción. Siempre que tengamos un decimal periódico, lo puedo escribir como fracción. En cambio, a los números irracionales le corresponden los decimales infinitos no periódicos. Ejemplo, estos números, raíz de 2, pi, e, el número phi, el número de Liouville. ¿Cuántos números irracionales son? Son infinitos números irracionales. Entonces vamos a estas observaciones. Primera, cualquier número irracional lo puedo ubicar en la recta numérica. Entonces, si tenemos la recta numérica, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Sea cual fuere el número irracional que usted se imagine, se lo puede ubicar en la recta numérica. Por ejemplo, el número pi, 3,14. Entonces se lo puede ubicar como decimal. Entonces ubicamos primero el 3, que es la parte entera. De ahí en adelante dividimos en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tomamos 1 y luego de allí hasta acá dividimos en 10 partes y tomamos 4. Entonces más o menos por allí estaría el número pi. Bueno, el conjunto i no completa la recta. Bueno, los números irracionales no completan la recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ubicamos números irracionales en la recta numérica, entonces van a quedar huecos. Van a haber huecos, hartos huecos, infinitos huecos. Esos huecos son llenos por otros números. ¿Cuáles números? Los números racionales. Entonces, los puntos de la recta que no corresponden a números irracionales se llaman racionales. ¿Listo? Entonces son esos huequitos que van quedando, se llaman números racionales. Entonces, si realizamos la intersección de los conjuntos Q con el conjunto I, obtenemos que la intersección, lo que se repite. ¿Qué se repite entre los racionales y los irracionales? Nada. Por eso la intersección es vacía. Entonces aquí, ¿no? Q intersección I igual vacío. Pero si los unimos, ¿qué vamos a obtener? Q unión I es igual a R. R, ¿quién es? Es otro nuevo conjunto numérico llamado los números reales. Entonces, ¿quiénes son los números reales? Tanto racionales como irracionales corresponden a los números reales o conforman el conjunto de los números reales. Y resulta que este conjunto completa la recta numérica. Entonces, si nosotros ubicamos la recta numérica, por aquí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y tenemos aquí los números reales, ¿qué va a suceder? Que completan la recta numérica. Allí ya no van a quedar los famosos huecos. Y a esa recta entonces se le llama la recta real. ¿Listo? Bueno, ¿qué se cumple aquí? Todo número real lo puedo ubicar en la recta. Y todo punto de la recta le corresponde un número real. Esto en matemáticas tiene un nombre, se llama una correspondencia, correspondencia biunívoca se llama, biunívoca, o también llamada 1 a 1. Todo número real le corresponde un punto de la recta y todo punto de la recta le corresponde un número real. Eso no ocurre, por ejemplo, con los números irracionales. Miren, todo número irracional lo puedo ubicar en la recta, pero no todo punto de la recta le corresponde un número irracional. Es decir, de aquí para acá sí, pero de aquí para acá no. Y esos puntos de la recta que no son irracionales, dijimos que se llaman racionales. Lo mismo sucede si aquí le ponemos los racionales. Q, ¿qué va a pasar?
todo número racional sí lo puedo ubicar en la recta, pero no todo punto de la recta le corresponde a un número racional. Y van a haber huecos. ¿Y esos huecos cómo se llaman? Se llaman números irracionales. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, números reales se representan con la letra R y con una lineecita atrás. Todos los conjuntos, miren, van así. Naturales, una línea. Enteros van con una línea. Racionales lo mismo. Irracionales lo mismo. Y ahora los números reales. Bueno, ¿cuáles son los números reales? Son los x tal que x es un decimal de infinitas cifras. Miren, esa es la definición de un número racional, de un número real, perdón. Es un decimal de infinitas cifras. Entonces le pregunto, ¿el 2 es un número real? ¿Cuál es la respuesta? Si el 2 es un número real, quiere decir que el 2 es un decimal de infinitas cifras. Aparentemente no. Uno dice, no, pero ¿cómo va a ser el 2 un número decimal de infinitas cifras? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero entonces, miren, si nosotros tenemos los números reales, dijimos que están formados por los racionales, unión los irracionales. Entonces, el 2 es un número racional. Como es un número racional, entonces necesariamente tendría que ser un número real. Hasta allí no hay problema. Pero si nosotros lo tomamos por la definición, allí como que nos confundimos y dice, bueno, entonces no, porque el 2 es un decimal. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿O qué es lo que sucede aquí? Resulta que el 2 yo lo puedo escribir como 2,0000 infinito. Entonces ya queda escrito como un decimal de infinitas cifras. El número pi, que es 3,141592, es un decimal de infinitas cifras. El número e, 2,718281, es un decimal de infinitas cifras. ¿Cuál más? Por ejemplo, el 5,6 es un número real porque es un decimal de infinitas cifras. 5,60000, puntos suspensivos. Tiene infinitas cifras decimales. ¿Listo? Bueno, estos son entonces números reales. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos un conjunto grande de los números reales que abarca a los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Bueno, ahora explicamos qué significa esto que estamos escribiendo aquí. ¿Listo? Bueno, pero vamos teniendo en cuenta que los reales es un conjunto más grande que abarca todos los conjuntos que hemos visto, a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. Bueno, veamos algunas propiedades. Primera, R es un conjunto infinito, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que no se pueden contar. Bueno, segunda, R es un conjunto denso. Ya habíamos explicado que es denso. Vuelvo a explicar. Por aquí, por ejemplo, vamos a ubicar la recta numérica. -3, -2, -1, 0, 1, 2. ¿Qué es denso? Si yo tomo dos números reales cualquiera, el -2 y el 1, entre los dos, ¿cuántos números reales hay? Hay infinitos números reales. Eso se llama la propiedad de densidad. Pero los números reales tienen otra propiedad adicional que se llama continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que no hay huecos. Recuerden ustedes cuando ubicamos los números irracionales y los números racionales en la recta numérica, ¿qué era que sucedía? Teníamos los famosos huecos. Pero con los números reales no hay huecos. Cuando eso ocurre, entonces se le llama un conjunto continuo. Entonces, aquí está explicado. Es decir, entre dos números reales existen infinitos números reales. Hasta aquí que está explicado lo de denso. Y ahora continuo. Al llevarlo sobre la recta, ¿qué sucede? La completa. O sea, no hay huecos. Tercera propiedad. A todo número real le corresponde un punto sobre la recta y a todo punto sobre la recta le corresponde un número real. Lo que habíamos explicado anteriormente sobre la correspondencia biunívoca. ¿Listo? Bueno. Si A es un número real, entonces A no tiene antecesor ni sucesor. Entonces, por ejemplo, el 1, hablando de números reales, no hay ni sucesor ni antecesor. ¿Listo? Entonces,
No se olviden. Alguien puede decir, no, es que el sucesor del 1 es el 1.1, pero no, porque hay otro que está antes, que sería el 1,01. Pero hay otro que está más cerquita que el 1,01, que es el 1,001. Y hay otro que está más cerca, que es el 1,0001, y así sucesivamente. Entonces, no hay antecesor ni tampoco sucesor en los números reales. Bueno, ¿dónde vamos? Quinta. R no tiene primero ni último elemento, entonces no hay un número real primero, ni tampoco hay un último número real. ¿Listo? 6. R está totalmente ordenado por la relación menor o igual. Entonces, siempre que tengamos dos números reales, yo puedo establecer si son menor, mayor o si son iguales. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Se los puede ordenar de menor a mayor.